El Mundial de 1990 fue un drama, parecía que no querían marcar goles. El objetivo del fútbol es ir hacia adelante, anotar, no defender. Esas fueron las palabras de Sepp Blatter, entonces secretario general de la FIFA, respecto a Italia 90, torneo que luego sería catalogado como la peor Copa del Mundo de la historia. Tan malo fue el espectáculo que, según los relatos, el directivo llegó a abandonar el palco asqueado de lo que estaba viendo. Pero, ¿cómo se puede decir eso de una competencia que contaba con Maradona, Maldini, Romario, Rijkaard, Lineker y Klinsmann, donde en las semifinales teníamos a Italia, Argentina, Alemania e Inglaterra, y que además se definiría entre dos selecciones que en la edición anterior protagonizaron una de las mejores finales anotando 5 goles? Ni qué decir si de fondo agregamos la mítica canción Un State Italiana, el primer himno oficial de los mundiales. Al comienzo del campeonato la expectativa era total. Se trataba de la primera Copa del Mundo presentada como un mega evento, principalmente por las inversiones que habían realizado los italianos. De los 2.000 millones de dólares que habían planificado destinar a infraestructura y estadios, terminaron desembolsando, escuchen bien, 3.690 millones. No solo construyeron 2 recintos nuevos, el San Nicola de Bari y el Delle Alpi de Turín, sino que también remodelaron otros 10. Además, este fue el punto de partida del nuevo sistema de comercialización de la FIFA respecto al evento. Banda sonora oficial, videojuegos, una amplia gama de productos licenciados y la introducción de transmisiones en alta definición. Todo indicaba que sería el mejor show visto alguna vez. Sin embargo, descuidaron lo más importante de todo, el fútbol. Apenas la redonda comenzó a girar, el aburrimiento se hizo presente. Para entender a qué nos referimos con esto, porque tenemos el descaro de llamar a semejante edición la peor de la historia, necesitamos analizar 3 problemas que se presentaron en dicho mundial. El primero de ellos se relaciona con lo que podríamos considerar la medida más clásica y establecida para evaluar qué tan entretenido es un partido: la cantidad de goles. De todas las copas del mundo disputadas hasta ese momento, y de hecho sigue teniendo el récord hasta el día de hoy, ninguna tiene un promedio tan bajo como Italia 1990, con apenas 2,21 tantos por encuentro. Un número muy lejano al máximo alcanzado en Suiza 1954 con 5 goles por partido. Aunque también debemos decir que esa cifra fue una verdadera locura y que en las ediciones anteriores cercanas a Italia el promedio rondaba más bien en 2,6, aún así marcando el punto claramente superior a lo que vimos en esa edición. Al mirar los resultados concretos, notaremos que el 39% de los encuentros terminaron con un 1-0, es decir, 4 de cada 10 lograron una única anotación. Además, si sumamos todos los partidos que finalizaron con un marcador entre 0 y 2 anotaciones, que puede ser 1-1 o 2-0, entonces estamos abarcando ya el 64% de la competencia. Apenas 1 de cada 3 partidos tenía más de 2 goles. Para dimensionar lo que eso significa, hasta ese momento, el promedio de encuentros mundialistas que acumulaba 2 o menos anotaciones rondaba el 37%. Visto de otra forma, casi 2/3 de los encuentros finalizaban con 3 anotaciones o más. Y el problema no fue la puntería de los delanteros, no es que se desperdiciaron muchas ocasiones, sino que ni siquiera se pateaba al arco. Es como si una empresa tuviera miles interesados, pero el equipo de venta no se lograra organizar para justamente llevarles una propuesta. Algo que de hecho sucede muy a menudo cuando no se tienen las plataformas adecuadas. Herramientas dispersas, información desordenada y procesos que no están conectados entre sí terminan frenando cualquier intento de crecimiento. Por suerte, déjenme decirles que eso tiene solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de tu empresa en un único lugar a través de distintas aplicaciones. Aunque, sin dudas, una de las más importantes es el CRM, que te ayuda a manejar las distintas etapas de venta de la compañía. Desde la captura de potenciales clientes que ingresan a la página web hasta la comunicación y seguimiento con ellos por WhatsApp. Además, cuenta con herramientas de inteligencia artificial para calificar a los prospectos según su comportamiento, permitiéndote priorizar a los clientes con mayor probabilidad de cierre. Todo centralizado en un mismo espacio para no perder ni una oportunidad y hacer un seguimiento de cada una. El CRM se integra fácilmente con las otras aplicaciones de Odoo, como pueden ser inventario y facturación, haciendo el resto de las tareas aún más ágiles y eficientes. Y lo mejor, la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Si quieren probarla, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a la Copa del Mundo, dado que hay pocos datos estadísticos en lo que a remates respecta, sobre todo en las ediciones más antiguas, centrémonos en las finales. Si excluimos la edición de Italia 90, lo habitual es que en el último partido del Mundial se den alrededor de 11 disparos a puerta, con un mínimo de 7 registrado en México 1986. ¿Saben cuál es el número para la final del 90 entre Argentina y Alemania? 2. Sí, literalmente solamente se dieron 2 disparos al arco, ambos de los alemanes, uno de los cuales fue el penal que le dio el triunfo, y de hecho esa consistió en la primer final de la historia en tener un solo tanto.
El encuentro fue realmente malo, con un marcador 0-0 hasta el minuto 85, y para los alemanes todo tuvo que ver con el comportamiento de los argentinos. El campeón Rudi Völler declaraba: no fue una final muy buena, pero si soy sincero, no fue culpa nuestra. Los argentinos llegaron a la final un poco por sorpresa, jugaron un fútbol muy mezquino, a lo que su entrenador Franz Beckenbauer agregó: no han jugado, solo se han defendido, han ido a destruir el fútbol. Más allá de la discusión en ese encuentro concreto, quedó más que claro que no se trató de algo aislado y que es un fenómeno que se vio a lo largo de toda la Copa del Mundo. La gran pregunta es: ¿por qué sucedió eso? ¿Cuáles fueron las razones para que existieran tan pocos remates al arco? Bueno, en ese sentido, la respuesta más obvia y donde deberíamos empezar la búsqueda tiene que ver con el estilo de juego de los equipos. La idea que se había instalado por aquel entonces era que había que defender con la mayor cantidad de jugadores posible. Tal como lo comentamos en este otro video, lo que surgió con la formación 1-3-3-3 y el defensor de repuesto luego se transformó en el catenaccio italiano tan célebre. Este consistía en la típica línea de 4, pero con el repuesto atrás de ellos, conocido habitualmente como líbero. A dicha formación debemos sumarle también un posicionamiento bastante atrasado en el campo, porque eso hacía obviamente más difícil la tarea de que te marquen goles. Ustedes dirán: bueno, pero si jugaban así, al menos eso generaba que el rival tuviera que adelantarse, dejando espacios en el fondo y dando buenas oportunidades para contraataques. Y es cierto, de hecho, el líbero, además de tener la tarea de cubrir el espacio del defensor que iba a interceptar al rival, también debía ocuparse de los disparos largos que iniciaran justamente esos contragolpes. Lamentablemente, eso rara vez sucedía y sus compañeros, en vez de salir corriendo una vez que recuperaban el balón, se quedaban en la zona baja tratando de no dejar ningún espacio descubierto. Al mismo tiempo, para complicar aún más la labor ofensiva, los jugadores se habían vuelto expertos en la trampa del fuera de juego. Solo basta con recordar el Milan de Arrigo Sacchi, que con esa estrategia conquistó 2 Copas de Europa, 2 Supercopas y 2 Intercontinentales. También la ejecutaba, que llegó a dejar 24 veces en posición adelantada al Real Madrid en la temporada 89-90. Dado que la regla exigía que el delantero estuviera completamente por detrás del rival, bastaba con que el defensor tuviera mecanizado dar un pequeño paso hacia adelante para dejarlo justamente en offside. Además, y esto también es importante, en caso de no inhabilitarlo, es decir, que la jugada efectivamente continúe siendo válida, luego el defensor partía con ventaja en la búsqueda del balón, justamente porque estaba físicamente más cerca de él, porque del caso contrario estaría fuera de juego el delantero. Así, por estas dos razones, por un lado la forma del juego y por otro lado la posición adelantada que favorecía a la defensa, el partido pasaba a ser un desierto de goles y el balompié por ende perdía gran parte de su atractivo. Fue precisamente por eso que el 28 de junio de 1990 la International Football Association Board modificó la regla del fuera de juego a prácticamente como la conocemos hoy. Ahora bastaba con que el delantero estuviera en la misma línea para que la jugada fuera válida. Obviamente la idea era favorecer el ataque en dos sentidos. Por un lado, le permitía al delantero estar más cerca del arco rival y por el otro exigía una mayor coordinación por parte de la defensa para seguir aplicando justamente esa trampa del fuera de juego, y además el riesgo de que no funcione era mayor porque si lo habilitaba y todos los defensores salían para adelante, no tenían esa ventaja que hablamos recién de la distancia respecto al balón. Es decir, el delantero ya en este caso sí partía incluso hasta con la ventaja de la inercia, con lo cual se favorecía mucho más el ataque. Y lo cierto es que todos estos cambios funcionaron. En Estados Unidos 1994, aquel magro promedio de gol de 2,21 pasó a 2,71 y el porcentaje de partidos con un máximo de 2 anotaciones cayó del 64% al 44%. En otras palabras, el fútbol volvió a sonreír. Ahora bien, lo cierto es que la culpa de Italia 90 no fue enteramente de los equipos. La organización tampoco diseñó un sistema que promoviera ir a por la victoria, y allí reside el segundo gran problema. Ganar un encuentro en la fase de grupos aportaba tan solo 2 puntos en vez de los 3 actuales. En consecuencia, los incentivos para arriesgar e ir a por la victoria eran menores, sobre todo para las selecciones más pequeñas. Imagínense que van empatando contra una megapotencia y saben que, en caso de ir a buscar ese gol, lo más probable es que terminen recibiendo uno antes y por lo tanto quedándose sin nada. La recompensa de tomar todo ese riesgo era de tan solo duplicar el puntaje en vez de, como es ahora, triplicarlo. Para entenderlo, o bueno, confundirlos un poco más, ya lo veremos en unos segundos, trabajemos con el concepto de valor esperado. Para eso, Meli, pongamos un pizarrón acá, así como hacen los técnicos, y empecemos a escribir algunos números. Asumamos que vamos empatando el partido. Esa es la situación de base y ahora hay que elegir qué hacer. El escenario A que puedo optar es jugar seguro, es decir, defensivamente, y tratar de sellar ese empate, y digamos que tenemos un 90% de probabilidad de concretarlo. Dejamos un 10% para la chance de que efectivamente el rival nos anote y terminemos perdiendo el partido.
De ser así, el valor esperado surgirá entonces de multiplicar esa recompensa de un punto que nos otorga el empate por 0,9, que es justamente la probabilidad que le asignamos a conseguirlo. El resultado, por lo tanto, es de 0,9. Ahora bien, digamos que hay un escenario B en el que me envalentono y decido arriesgar para ir a por la victoria. Teniendo en cuenta que soy un equipo pequeño, digamos que hay un 40% de probabilidad de que me salga bien y termine ganando el partido, dejando el restante 60% para la victoria del rival, dado que obviamente me voy a regalar en la defensa y si no hago yo los goles, lo hará el otro. Entonces, el cálculo que debemos hacer para encontrar el valor o recompensa esperada es multiplicar 2, porque justamente la cantidad de puntos que obtendría en caso de ganar, por 0,4, que es la probabilidad de que efectivamente lo haga, y así llegamos a que el valor esperado final es de, como pueden ver, 0,8. Comparando ambos escenarios, queda claro que el valor esperado de ser conservador es superior a tomar el riesgo y por lo tanto me conviene resguardarme. Si lo quieren pensar de una manera más fácil, noten que empatando los 3 partidos de la fase de grupos obtendremos un puntaje mayor a que si ganamos uno y perdemos 2. Es por esto que se jugaba exclusivamente al empate o a marcar un primer gol y luego bajar la persiana para que nada más cambie. De hecho, Suecia fue la única selección del torneo que sufrió una remontada protagonizada por Costa Rica. Johnny Ekstrom puso a los europeos en ventaja a los 32 minutos solo para que Roger Flores y Hernán Medford lo dieran vuelta en el segundo tiempo. Nuevamente, lo ocurrido llevó a la FIFA y a la IFAB a realizar cambios de cara a la próxima edición. Aquí nos referimos justamente a entregar 3 puntos por la victoria en vez de 2. Y si bien esto ya se aplicaba en otros países, como fue el caso de Inglaterra desde 1981, en lo que respecta a Copas del Mundo, la primera vez que lo vimos fue justamente en Estados Unidos 1994. Bajo esta nueva dinámica, se castiga el empate otorgando solamente el 33% del puntaje de una victoria, a diferencia de como era antes, donde representaba el 50%. Y para entender cómo afecta eso las decisiones de los equipos, solo nos basta con volver al ejemplo que vimos antes. Asumiendo que se mantiene ese 40% de chances de ganar, ahora debemos multiplicarlo por 3 en vez de 2, justamente porque la recompensa en caso de llegar a dicho escenario es mayor, con lo cual el valor esperado final ahora aumenta a 1,2 y sí, efectivamente supera de esta forma al valor esperado de ser conservador y proteger el empate, que obviamente se mantuvo en 0,9. Ya no es lo mismo empatar 2 partidos que ganar uno y perder el otro. Ahora claramente conviene esta segunda opción. E increíblemente, o quizás no tanto, cuando se corrigió este problema de los incentivos, automáticamente se vio dentro del campo de juego. La Copa del Mundo del 94 registró 5 remontadas frente a la única de Italia 90 brindada, como ya vimos, por Costa Rica. Y dicha cifra incluso volvería a alcanzar un récord de 9 encuentros en Corea-Japón 2002. Una verdadera locura. Hasta aquí, el increíble aburrimiento que sufrimos en el torneo más importante de todos en el año 90 ya había generado 2 grandes modificaciones en el deporte como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, aún le quedaba un problema por resolver y créannos que este fue el más importante de todos. Se trata de una regla, o mejor dicho, la falta de una regla que hoy en día no podemos entender cómo se jugaba el fútbol sin ella. Además de la falta de remates y el constante corte por el forzado fuera de juego, Italia 90 fue caracterizado por la pérdida de tiempo. Pero no debido a que el balón se fuera muchas veces al lateral o que se presentaran muchas faltas, sino por el portero. Verán, por aquel entonces estaba completamente permitido que el arquero tomara la pelota con sus manos, incluso cuando provenía del pase de un compañero dado con los pies, y podía hacerlo cuantas veces quisiera. Obviamente se utilizaba para frenar el partido y hacer que el reloj corra. Javier Castrilli, histórico árbitro de la época, afirmaba: era perder el tiempo deliberadamente dentro de la ley, un recurso a todas luces desleal. En los equipos que iban ganando se había naturalizado esa táctica. Era fastidioso, molesto, irritante ver cómo las defensas apelaban a ese recurso y los rivales no podían contrarrestarlo. El caso más extremo del torneo fue el enfrentamiento entre Egipto e Irlanda, considerado el partido más aburrido del evento. Luego del marcador final, que no podía ser otro que 0-0, el entrenador irlandés explotó: odio a equipos como ese, los detesto, no me gustó el partido, no me gustó cómo jugó Egipto, no me gustó que perdieran tiempo, no me gustó nada. Y es que en la primera mitad el balón estuvo en juego apenas 25 minutos y 55 segundos de los 46 minutos que se disputaron. El tiempo perdido se debió en gran parte a la táctica egipcia de devolver el esférico a su portero Shoebir, quien evidentemente lo tomaba con sus manos. Este llegó a acumular hasta 6 minutos de posesión. Una verdadera locura. Si hoy se encontraran con esta estadística sin conocer esta información o siquiera ver el encuentro, pensarían que se trata de uno de los equipos más asociativos del torneo. Pues no. Y como probablemente sepan, la FIFA no se iba a quedar de brazos cruzados. Para solucionar esto y otras cosas, creó el Task Force 2000. Por más que parezca un comando especial de una película de acción, la realidad es que no se trataba de otra cosa que un grupo de personas designadas para analizar las normativas y proponer cambios de cara al futuro. Los encargados eran Sepp Blatter, Walter Gag como director técnico de la FIFA y 2 entrenadores, Michel Platini y Daniel Jean Depew. Este último resultaría especialmente relevante, ya que situado en el banquillo del modesto Caen de Francia, tenía acceso a datos del juego procedentes de la empresa
empresa TopScore y los utilizó para cuantificar el problema. Tomando como referencia un partido de su propio equipo frente al Auxerre, descubrió que el planteamiento era el mismo que en la Copa del Mundo. El Auxerre marcó un gol y el encuentro quedó prácticamente sentenciado. A partir de ese momento, el equipo se conformó con jugar con su portero y al Caen no le quedó otra que esperar y ver cómo el tiempo se le escapaba entre las manos. Tal fue así que el guardameta, Bruno Martini, había acumulado más tiempo de posesión que sus otros 10 compañeros juntos. Jean Dupuy no se limitó únicamente a ese encuentro, sino que también aplicó el mismo análisis para todos los partidos de su equipo y además trató de entender si habían otras causas que generaran esa pérdida de tiempo. Los hallazgos fueron preocupantes. Su portero, François Lemasson, multiplicaba por 4 veces el tiempo de posesión promedio de sus compañeros cuando el conjunto iba ganando. Además, el balón salía fuera del campo una media de 85 veces por partido en el campeonato francés y en cada ocasión se perdían unos 12 segundos. En total estamos hablando de evaporar unos 15 minutos de juego efectivo por encuentro. Con toda esta información sobre la mesa, el Task Force 2000 elevó la problemática para Conley Fab, quien automáticamente aprobó sus modificaciones propuestas. Por un lado, se añadieron muchos balones alrededor del campo de juego, lo cual hoy es una obviedad, pero en aquel entonces no tanto, y eso obviamente ayudó a que se reanudara mucho más rápido el partido. Por otro lado, obviamente la más importante y a la vez radical era prohibir que el portero pudiera tomar el balón con sus manos cuando el pase venía de un compañero dado con los pies. De ocurrir eso, el rival obtendría un tiro libre indirecto dentro del área. Y está claro que la decisión fue más que acertada. La nueva regla hizo el juego más rápido, más interesante y más ofensivo. Todavía hoy tiene repercusión. En ningún mundial se marcaron menos goles de media que en 1990, declaró el ya retirado Philippe Lam. De esta manera, esperamos que hayan quedado bastante claras las razones por las que Italia 1990 fue catalogado como el mundial más aburrido de todos. Con un juego plenamente defensivo, los equipos no tomando riesgos porque la victoria no ofrecía una recompensa suficiente, el fuera de juego frenando todo constantemente y hasta incluso el portero haciendo tiempo, Sepp Blatter tenía más que razones suficientes para querer levantarse del palco e irse. Aunque bueno, supongo que también tenía otros asuntos que atender. Aún así, también hay que decirlo, más allá de lo que ocurrió dentro del campo de juego, Italia 90 nunca dejará de ser uno de los mundiales más nostálgicos que tuvimos. El recorrido por los estadios de Roma, Milán, Nápoles, Turín y Florencia con un State Italiana como himno oficial quedará por siempre grabados en la memoria de cualquier fan del fútbol. Quizás lo interesante es viajar 36 años en el tiempo, a 2026, y preguntarnos qué cambios, si es que alguno, hacen falta para que el fútbol actual sea todavía mejor en términos de entretenimiento, fidelidad o la métrica que cada uno considere relevante. Si hay consenso en los comentarios, podríamos hacer otro video explorando en profundidad cómo afectarían las distintas partes de nuestro deporte en caso de introducirse esas modificaciones. Pero eso sí, antes de ir allí, fíjense si no están suscritos al canal. Nos vemos la próxima y muchas gracias por ver este video.